actualidad vamos a realizar la técnica de sutura, para la cual vamos a necesitar nuestro portaagujas, nuestra pinza anatómica, una pinza quirúrgica, tijeras y la pinza de Kelly. Además vamos a necesitar los hilos de sutura y nuestro pollo en este caso. Colocación de aguja. Para la colocación de aguja se debe tomar en cuenta que se va a tomar el tercio posterior de la aguja con el extremo distal del portaaguja. Punto simple. Tomamos el borde de la herida con la pinza anatómica y pasamos la aguja. Se toma el siguiente borde para hacer el movimiento de muñequeo, el cual permite traccionar la aguja y la máxima cantidad de hilo para realizar el ajuste y evitar desperdicio de lo mismo. Para ajustar el hilo se usa la técnica 2-1-1. Se da 2 vueltas por delante del portaaguja y se ajusta. Después se da una vuelta hacia atrás y se ajusta, y por último se da una hacia adelante y se ajusta y se corta. Punto continuo. Para el punto continuo simple se toma el primer borde de la herida con la pinza anatómica para poder pasar la aguja, y después se toma el siguiente borde de la herida y se tracciona la aguja y el hilo. Es importante asegurarnos que el hilo esté por fuera de la aguja y continuamos con el mismo proceso hasta cerrar la herida. Para el punto continuo cruzado se realiza el mismo proceso que el punto continuo simple, pero se tiene que asegurar que el hilo esté por dentro de la aguja.
Punto colchonero vertical. Para este punto se toma el primer borde de la herida con la pinza anatómica y se introduce la aguja aproximadamente a 1 centímetro de la herida, desde la epidermis hasta el tejido celular subcutáneo, y se toma el siguiente borde de la herida desde el tejido celular subcutáneo hasta la epidermis, con un movimiento de muñequeo para traccionar la aguja y el hilo, y se procede a cambiar de dirección la aguja. Se toma el primer borde de la herida para atravesar con la aguja desde la epidermis hasta la dermis, y se toma el siguiente borde para atravesar desde la dermis hasta la epidermis, quedando los puntos de entrada y salida al mismo nivel, y se anuda con la técnica 2-1-1 previamente mencionada. Punto colchonero horizontal. Se toma el primer borde de la herida con la pinza anatómica y se introduce la aguja desde la epidermis hasta el tejido celular subcutáneo. Se toma el siguiente borde desde el tejido celular subcutáneo hasta la epidermis. Se tracciona la aguja y el hilo y se cambia de dirección la aguja. Se toma el segundo borde de la herida aproximadamente a una distancia de 0.5 centímetros del primer punto de ingreso a la aguja y se introduce la aguja de la epidermis al tejido celular subcutáneo. Se toma el primer borde de la herida para atravesar desde el tejido celular subcutáneo hasta la epidermis. Se aproximan los bordes y se anuda con la técnica 2-1-1.